Hoy tenemos el gusto de recibir a Leila Nashawati, doctora en periodismo y comunicación, profesora en la Universidad Carlos III, es además defensora de los derechos humanos y por la libertad de expresión. Es de padre sirio y de madre gallega, nació en Santiago de Compostela, colaboró con varios medios de comunicación, entre ellos El Mundo, El Diario.es, Al Jazeera, y en 2016 Leila publicó su primera novela, Cuando la revolución termine, que se acaba de volver a editar en las ediciones Pepitas de Calabaza, y vamos a empezar con este libro que, dicho de paso, tiene algunas críticas y voy a leer solamente algunas. Por ejemplo, la primera de Silvia Inchaurrondo, que dice: sensibilidad y honestidad, un libro imprescindible que rinde homenaje a los protagonistas de la revolución siria. Santiago Albarrico: la literatura es necesaria para dar cuerpo a las palabras. Eso es lo que hace esta novela de Leila Nashawati, dar cuerpo a los sueños y dolores de una generación y un país que, de esta manera, se vuelven también nuestros. Y, al final, Ebaba Hameida: esta novela es un faro en estos tiempos en los que la oscuridad se quiere imponer en Oriente Próximo. Leila Nashawati traduce un contexto complejo en una clase magistral cargada de belleza y humanidad, pone alma a una revolución que jamás morirá. Bienvenida, Leila. Buenas, Samir. Placer estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la reedición de tu libro y me gustaría que cuentes un poco cuál es la relación entre tu libro y la actualidad en Siria. Pues a mí misma me ha sorprendido cuánto de actualidad está ahora mismo un libro que yo empecé a escribir en 2011, cuando surgió todo ese proceso de revolucionario, de tomar las calles, de pedir libertad, dignidad y justicia. Y el título apela a esa sensación de pausa que a veces traen las revoluciones, porque mucha gente que se implica en esos cambios sociales, políticos, económicos, de justicia social, muchas veces pone toda su vida en pausa. El que se iba a casar, pues pospone la boda. El que estaba estudiando una carrera, pospone la carrera. Y esta es una frase que se repetía mucho en Siria: Ba'd al-Thawra. Ya cuando termine la revolución haremos lo otro, porque todo pasa a un segundo plano y el proceso revolucionario es lo único que realmente es urgente, porque si no cambiamos este país que tenemos, donde no tenemos derechos ni libertades, no tenemos nada. Entonces ahora estamos en un contexto en el que ya es otro, ya es un después de. No se sabe si después de la revolución, porque no está claro cuándo o cómo termina un proceso revolucionario, quién decide cuándo y cómo termina, pero está claro que estamos en un momento distinto en el que muchos de los anhelos y las aspiraciones de la población siria en parte se han visto satisfechas, sobre todo con esa caída de ese régimen responsable de crímenes contra la humanidad, de los que creo que no se conoce todavía el alcance. Justamente hablando de estos crímenes contra la humanidad, porque dentro de lo que cabe aquí en la clase política española, particularmente en la izquierda, he visto algunos partidos políticos que no estaban contentos con la caída de Bashar al-Assad. Aquí en España no sé si realmente conocen realmente el impacto que ha tenido sobre la población siria lo que fue la dictadura de Hafez al-Assad y de Bashar al-Assad, padre e hijo, durante 55 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Podría explicar un poco cuáles son estos crímenes contra la humanidad de la familia Assad? Es extraño, ¿no?, no verlos a estas alturas. Yo creo que el que no los ve es porque no los quiere ver, porque no le importa la realidad y no le importa entender la realidad de cada contexto, sino pretender que la realidad se adapte a tu marco preconcebido. Entonces tú tienes unos marcos, tienes unos ejes geopolíticos en los que te mueves, y si la realidad no entra en esos ejes, ya te ocupas tú de darle a martillazos para que entre ahí. Y lo que realmente esté sucediendo internamente, las cuestiones socioeconómicas, de justicia social, políticas, de género, de distribución de los recursos, de libertad de expresión, ni las miran ni intentan comprenderlas. ¿Cuánto supuso la cantidad de víctimas de la guerra civil desde 2011 en Siria?
Es muy difícil tener un número cierto, porque fíjate que de la masacre de Hama de los años 80 han pasado décadas y el nivel de cerrazón era tal que no sabemos todavía a ciencia cierta si el número de asesinados fue de 15.000 o de 150.000. No se sabe todavía, porque no ha podido haber una investigación transparente y rigurosa sobre lo que pasó. Había mantos y mantos de tierra y de represión sobre todas las masacres de este régimen. La de los años 80 fue la más mortífera de un gobierno árabe contra su propia población en la historia reciente de Oriente Medio, y lo que vivimos desde 2011 ha sido de un nivel de destrucción, no solo de vidas humanas, que por supuesto también, pero con decirte que... Se habla de medio millón, ¿no?, de personas. Se habla de medio millón, y los sirios que trabajan en el interior dicen que es una cifra muy modesta y muy por debajo de lo que puede ser la realidad. A este punto. Sí, porque de hecho en un momento dado las Naciones Unidas se declaró incapaz de llevar el recuento. Cuando las instituciones oficiales ya no pueden llevar el recuento, imagínate cuál es el nivel de destrucción. Pero sí sabemos que hay más de la mitad de la población del país está fuera de sus hogares, está refugiada o desplazada, en torno a un 60% de población refugiada y desplazada, y los que quedan dentro están en una situación, pues como te imaginas, muy muy precaria. Justamente, quiero pasar a este tema porque para dar una perspectiva clara de lo que representa a nivel de la población de Siria, creo que son cifras que hablan de por sí, pero quiero que nos explique después qué va a suponer el levantamiento de estas sanciones. Primero, es importante subrayar que Siria está constituido de una población de 21 millones de habitantes, de sirios, ¿no? 5 millones están refugiados en el extranjero, lo que deja 16 millones dentro del país, y más de 7 millones desplazados internos. De toda esta población, 90% de la población vive bajo el umbral de pobreza. 12 millones de personas están afectadas por la inseguridad alimentaria. Son cifras... No sé qué calificativo utilizar porque esto es exactamente lo que está pasando en Gaza. Son cifras terribles y además apuntan a una absoluta dejación de responsabilidad del régimen anterior, una especie de neoliberalismo salvaje y a la vez de economía de Estado, concentrada por el Estado, en el que el Estado era una mafia que funcionaba al margen de cualquier garantía de cobertura básica a la población. Es decir, hubo un momento, en algún momento de este régimen, hace ya muchos años, en el que había una cierta cobertura de subvención a los alimentos básicos, cierta cobertura sanitaria, cierta cobertura de educación, pero ya hace muchos años, concretamente desde el ascenso de Bashar el-Assad al poder, en el que se inició un proceso de privatización, de liberalización, también muy de la mano de potencias occidentales, del Foro Mundial Internacional, en el que se permitía que continuara esa dictadura y esa represión interna a cambio de satisfacer esa voracidad económica y esas instituciones depredadoras de los países. Entonces se crearon unas bolsas de pobreza tremendas en el que muchísima gente ya no tenía para comer, en el que la sequía arrasó en zonas como Daraa, en el que la gente no podía ir al colegio, no podía pagar una universidad, no podía pagar ni siquiera estudios básicos. Más el terremoto. Más el terremoto. Exactamente, ¿no? Eso ya por supuesto en 2018, imagínate, 2018, 2019 fue, ya no recuerdo el año. 2018. El terremoto fue devastador. 6.000 muertos. Sí, y esto pues llueve sobre mojado, ¿no? Otra vez lo mismo, pero el régimen no se hizo cargo de nada y lo que hizo fue crear una economía aparte, un mercado negro en el que campaba a sus anchas drogas como el captagón, que se conoce como la cocaína de los pobres, que tiene un efecto devastador entre la población más joven, no solo de Siria, sino de los países de alrededor que también recibían las importaciones de esta droga y claro, y se convirtió Siria en un narcoestado en el que el régimen tenía una economía boyante, coches de lujo, de alta gama, mansiones, y nadaban en la abundancia, mientras la población sufría, la población sí, el efecto de las sanciones. Unas sanciones que impuestas sobre todo por Estados Unidos, pero también por la Unión Europea, que se supone que pretendían asfixiar al régimen, pero como decimos, el régimen encontró otros focos económicos que le permitían sobrevivir
y dignamente sobrevivir, más que sobrevivir, nadar en la abundancia, y esas sanciones lo que hicieron fue asfixiar a la población, porque están entre las sanciones, según las Naciones Unidas, de las más complejas. Es una maraña legal y jurídica que asfixia cualquier operación económica. Los sirios están todavía fuera del código SWIFT, no pueden hacer una transacción económica, los sirios se las ven y se las desean para enviar remesas, y sin embargo buena parte de la población, de esa población que está bajo el umbral de la pobreza, depende de lo que le envían sus familiares de formas rocambolescas para hacer llegar 100 euros, 200 euros, porque nada es tan sencillo como una simple transacción económica a través de una transferencia bancaria. Vamos a pasar a otro tema, porque evidentemente este cambio, el levantamiento de las sanciones es en gran parte por la presencia de Ahmed Hussein al-Shara, el actual presidente, entre comillas, de Siria, ex yihadista, reformado en, digamos, nacionalista religioso. ¿Qué le ha parecido este encuentro sorpresa entre Donald Trump y, bueno, ex miembro de Al-Qaeda que luchó después contra ellos? Dicho esto, sus tropas mataron el cuarto califa del ISIS, ¿no? ¿Qué le ha parecido este encuentro sorpresa? ¿Hay algo detrás? ¿O qué se esconde detrás de este encuentro fortuito, entre comillas? Creo que es difícil hacer análisis y predicciones políticas y geopolíticas, y el que las hace ahora mismo a mí me suscita cierta sospecha, porque estamos en un contexto también de políticas muy erráticas, muy cambiantes, muy también vinculadas a egos personales y a crecimientos personales. No sé hasta qué punto había un plan confeccionado por parte de la administración estadounidense que se sentó y dijo, pues mira, es el buen momento para levantar estas sanciones, o fue una ocurrencia también del momento de un Trump que estaba, me da la impresión, muy seducido por ese agasaje tan de la hospitalidad árabe que le dieron en Arabia Saudí, y yo creo que se sintió pues tan arropado, tan mimado, tan lleno de lujos, como un niño de repente desbordado de caprichos, y estaba el hombre pues contento con esa acogida, y se olvidó por completo de su aliado israelí. De hecho, no lo mencionó ni formó parte de su gira por esas 1001 noches en las que se embarcó él por su cuenta, y de la que salió pues un pacto histórico que veremos en qué medida se cumple, porque también vemos que muchas veces se le olvidan las cosas, al día siguiente cambia de opinión, o hay de repente unas trabas que de repente no se solventan, pero ese apretón de manos y ese vamos a permitir que Siria brille, desde luego, venga de donde venga, y yo desde luego jamás pensé que vendría de un líder como este, venga de donde venga, es una cosa buena. Y hay que pensar que todos los sirios y sirias, por lo menos yo no conozco a ninguno, ni siquiera gente afín a sectores más reaccionarios, incluso del régimen, todo el mundo está celebrando el levantamiento de las sanciones. Me gustaría ahí abordar un poco porque por detrás, evidentemente, de Siria, digamos que está ocupado por varias fuerzas. Algunas, digamos, paramilitares, otros de ejército normal, digamos, pero hay países detrás de esto. Evidentemente, por ejemplo, al-Shara nació en Arabia Saudí. Arabia Saudí, evidentemente, ha tenido mucha influencia en esta relajación de relaciones con Estados Unidos, pero está también Turquía. Ha habido también un cambio de comportamiento de parte de Turquía hacia Siria. ¿Por qué? ¿Cuántos refugiados sirios hay en Turquía actualmente? Pues no sé el número, pero es una cantidad increíble, es una cantidad enorme. De hecho, leí hace unos días, está haciendo muy buena cobertura de esto, el medio sirio Al-Jumhuriya, que hace una cobertura local y regional maravillosa, y creo que esto es un gran triunfo
del proceso revolucionario sirio es la cantidad de medios de comunicación maravillosos, rigurosos, potentes, que pueden dar lecciones al mundo de cómo cubrir un contexto tan complejo. Entonces, desde Al-Jumhuriyya están haciendo mucha cobertura de esto, y uno de los informes que leí entrevistaban a personas que tienen hijos que están volviendo ahora a Siria y que hablan turco y no hablan árabe. Entonces hay toda una generación también de niños que están volviendo con sus padres, o incluso de niños que están en situación de calle, que han sido de alguna manera expulsados de Turquía o han tenido que volver a Siria y están mendigando y no hablan árabe. Porque Turquía ha absorbido la mayor parte, no sé cuál es el porcentaje, pero la mayor parte de refugiados sirios, y ha habido momentos de mayor bonanza y ha habido momentos de muchísima represión, ha habido detenciones, ha habido un juego también bastante perverso en cuanto al trato que se le ha dado a los sirios, pero claro, si lo comparas con el resto del mundo, que prácticamente no ha hecho nada y no ha acogido en buena parte ni a un porcentaje irrisorio de refugiados, pues estamos también en unos números enormes y que tienen mucho que ver con cómo se ve Turquía y con cómo se ve Erdogan, y cómo ve a Siria pues como una provincia de ese imperio otomano en el que le gustaría continuar reinando. Claro que estamos en otro contexto, pero la mentalidad imperial funciona así, ¿no? Y las alianzas, las simpatías, muchas veces las ayudas que se dan parten también de esa visión imperial del mundo. Yo lo que sí te querría decir es que Siria está en una posición complicadísima. Imagínate que vecinos, imagínate tener que contentar no solo a tu población siria devastada después de años de revolución, de guerra, de injerencias y también de mucha desconfianza, en el que a poblaciones como la comunidad alauita se la ha instrumentalizado por parte del régimen. Alauita, que recuerdo que son de tendencia chiita. Claro, es una especie de rama del chiismo que no es exactamente chiismo. No es chiismo puro, sí. Es una mezcla. Hay varias corrientes religiosas dentro del. Sí, la cuestión es que la comunidad alauita ha sido históricamente vapuleada, maltratada, han vivido muy abandonados, fuera de la red de privilegios en la que sí estaban otras comunidades, y entonces hay que entender también esa historia. Y hay que entender cómo el régimen sirio se ha aprovechado y se ha instrumentalizado a esa comunidad para crear la imagen de que la comunidad alauita es la espina dorsal del régimen sirio. Cuando lo cierto es que comunidades de todo el país se han beneficiado y perjudicado de este régimen. Es decir, el régimen fue muy hábil en crear redes clientelares en todos los sectores de la sociedad. Los sunitas, los cristianos, los alauitas, la comunidad drusa, la comunidad chiita, es decir, creó, ¿no? Sembró, digamos, redes clientelares en todas estas comunidades, y a la vez sembró la desconfianza entre ellas, planteándose a sí mismo como el único garante de la unidad del país frente a unas comunidades que tendían al sectarismo y que se iban a matar entre ellas si no había ahí un puño de hierro controlándolo, ¿no? Entonces hubo un juego muy perverso y es muy fácil que salte todo por los aires porque está muy sentadas las bases de ese juego tan perverso durante muchas décadas. Entonces, para mí lo asombroso es que no esté habiendo más actos de venganza, más actos de violencia individual, que desde luego creo que los hay y los va a haber porque estamos en el contexto que estamos, pero a mí me dice mucho bueno de la población siria que no hayan caído en muchas trampas, entre otros también trampas puestas por ese vecino israelí que tenemos, que está siempre intentando sembrar el caos, que está intentando tenderle la mano a una parte de la comunidad drusa, mientras otra parte de la comunidad drusa está más cercana a una Siria unida, pero hay segmentos de esa comunidad drusa que sí han estado en un momento dado dispuestos a tomar la mano de Israel, esa mano tan perversa, esa mano que solo quiere sabotear y que quiere sabotear este proceso en el que ahora mismo están los sirios. Entonces, quizá hay gente que tiene expectativas muy altas con respecto a Siria. Yo les conmino a que miren, por un lado, la deriva del mundo
¿Qué país en el mundo está yendo hacia una deriva democrática, de más derechos, de más libertades? Y les conmino a mirar la región y que me digan qué países de la región tienen una paridad de hombres y mujeres, tienen gobiernos inclusivos, diversos, de esa riqueza de esos países. Quiero decir, estamos en el contexto en el que estamos y las presiones son enormes. Y a mí me parece muy complicado el encaje de bolillos que está haciendo este gobierno para satisfacer las diferentes demandas de forma que no se sabotee este proceso de justicia transicional. Claro que mis simpatías personales, ideológicas, políticas, van por otros derroteros. Claro que no tengo una particular afinidad con ningún gobierno islamista, pero también es cierto que, visto lo que hemos visto, en países como Túnez, partidos políticos como Al-Nahda, que son de corte islamista, han dado lecciones de democracia, de sentido de Estado, de responsabilidad, que no han dado otros partidos que se dicen laicos. Entonces creo que ahora mismo tenemos que mirar mucho más el contenido, y desde luego lo estamos mirando, el contenido de lo que se está haciendo en este gobierno, y pensarlo menos en términos de islamista y laico y más en términos de autoritarismo o antiautoritarismo. Es decir, se están respetando los derechos de la población, se está respetando a las mujeres, se está reprimiendo o no los derechos de las minorías, se está escuchando a la sociedad civil, a mujeres como las del Foro de las Familias por la Libertad, en el marco de un proceso de justicia transicional. Todas estas cuestiones son las que nos dan la medida de si las cosas se están mejorando o no. Justamente hablando de esto, es que Al-Shara ha tomado algunas medidas que han, digamos, dejado desestabilizado a todos los vecinos de Siria, empezando por Turquía arriba con el tema kurdo, y dicho de paso, Turquía ocupa parte del territorio sirio en el norte, abajo Israel, evidentemente ocupando también el Alto del Golán, Irán, evidentemente, donde estaba lo que se dice el arco chií, que evidentemente se ha roto, además por la caída del Hezbollah y la caída de Bashar al-Assad, evidentemente ha dejado... ¿Cómo has llamado el arco de? El arco chií. Chiita, perdón, claro, en no español sé si chiita. El arco, me gusta el concepto de arco. O el croissant. O el croissant, era esta forma que hay desde el Líbano hasta Irán. Y evidentemente Al-Shara se ha vuelto como alguien muy incómodo, particularmente para Israel, que no quiere ni Irán ni Al-Shara. Israel no quiere a nadie, de todos modos. En breve. ¿Qué cree? Porque, por ejemplo, Al-Shara ya firmó un acuerdo con las fuerzas militares kurdas que han integrado directamente ya las fuerzas sirias, están integrados ya como fuerzas sirias, ¿no? Evidentemente esto para Turquía puede representar en el futuro un peligro. Para Israel en el sur, evidentemente. Irán acaba de ser desposeído de un aliado ya de décadas. ¿Qué cree que podría pasar mañana? No lo sé, Samir, ¿tú lo sabes? Porque... No, pregunto a una persona que conoce mejor el tema que yo. Yo conozco el tema, pero no dejo de sorprenderme y de asombrarme con cosas que además van muy deprisa. Eso. Como si estuviéramos en un momento de aceleración de la historia en el que de repente sanciones que llevan desde el año 79 en un día y por una visita... informal. Informal y quizá por una ocurrencia personal. Bueno, vinieron con un regalo. La Torre Trump a Damasco. Sí, como dice una amiga mía, que le pongan torre y que le den un masaje en el cuello y lo que quiera, si nos dejan en paz, si nos levantan las sanciones y si permiten que la población pueda levantar la cabeza, que no creo que mucha gente sea consciente de lo que son esas sanciones y de qué medida impiden cualquier movimiento hacia un avance de ese país. Es imposible avanzar con esas sanciones. Entonces, bienvenidas sean, pero claro, nadie se lo esperaba y del mismo modo me atrevo a pensar que muchas cosas que sucedan a partir de ahora tampoco me las voy a imaginar. Lo que sí es verdad es que el encaje de bolillos que está haciendo Al-Shara es dificilísimo y que es muy fácil que en un momento dado alguno de sus aliados diga hasta aquí.
porque contentar a todos, que cada uno tiene su agenda, cada uno tiene sus intereses particulares. Claro, yo desde mi perspectiva, con simpatías y tendencias libertarias, en la que tengo muy poca afinidad con las estructuras estatales, en la que tengo muy poca fe en la capacidad de los estados de proporcionar soluciones y respuestas a todos estos retos que tenemos, empezando por los climáticos y continuando por esta obsesión con lo bélico y el que no consigamos erradicar la opción bélica de los panoramas y de las relaciones internacionales. Entonces yo tengo muy poca fe, por no decir ninguna, en la capacidad de los estados. Como digo, mis simpatías discurren por otros derroteros, pero desde una lógica estatal, lo que está haciendo Al-Shara es un juego magistral en un contexto casi imposible, porque cada una de estas potencias que nos rodean, ya por no hablar de los retos internos, pero cada una de esas potencias que rodean el país tienen agendas muy diferentes y a veces muy contrapuestas. Entonces está haciendo un encaje de dar a cada una de estas potencias algo con lo que se puedan sentir satisfechos sin que eso mine del todo la soberanía del país. Es decir, desde Estados Unidos se le levantaron las sanciones, pero también se le dijo, urge en inglés, que no sé muy bien si traducir como recomendar, instar, conminar, no sé cuánto de presión y de obligación hay ahí, o cuánto de declaración de intenciones, de normalizar relaciones con Israel bajo los acuerdos de Abraham. Pero claro, ¿qué significa normalizar relaciones con un Estado que te está ocupando? Y bombardeando. Y bombardeando. Entonces primero tendrá que cesar la ocupación. ¿Cómo vas a normalizar que te estén ocupando? Eso no existe, ese concepto, en el derecho internacional, como tantas otras cosas que no existían hasta que Israel nos obliga a tragárnoslas. Pero Al-Shara ha sido muy hábil porque no está ejerciendo esas declaraciones de charlatanes a los que estamos tan acostumbrados a oír en países árabes, en países como Irán, de vamos a borrar a Israel del mapa, cosa que no tienen capacidad de hacer, que es bastante patética enunciar en voz alta de esa manera también, y sin embargo lo dicen porque hablan por la boca, porque no hablan con sus acciones. Entonces, Al-Shara no está cayendo en eso, no está cayendo en políticas de boquilla para quedar bien, ni en políticas de zasca, está siendo contenido en no decir más de lo que puede hacer, y al mismo tiempo que intenta tener a Israel más o menos apaciguado, o que se vea que lo está haciendo, que no lo está provocando, que el único que provoca una y otra vez es Israel, que Siria no está provocando a Israel absolutamente nada. Entonces han devuelto los archivos de un espía israelí, creo que se llama Eli Cohen, un espía histórico israelí que dentro de Israel para estos sectores ultras es visto como un héroe. Entonces han devuelto los archivos que había en Siria de este espía israelí como gesto de buena voluntad, pero le han dicho a Trump, le han dicho a Estados Unidos que normalicemos o no normalicemos, dependerá de que Israel respete los acuerdos de 1974, cosa que Israel lleva meses incumpliendo sistemáticamente desde que cayó el régimen, para que veamos hasta qué punto Israel estaba cómodo con el anterior aliado del régimen sirio, y ahora no está tan cómodo porque sabe que este gobierno puede ser más representativo de un sentir popular sirio. Entonces les obliga a firmar los acuerdos de Abraham, y Al-Shara ha dicho, si respetáis los acuerdos de 1974, cosa que no están haciendo, porque no dejan de trepar y no dejan de ocupar más territorio sirio, lo que es ilegal según el derecho internacional. Me gustaría pasar a volver sobre un tema, que hemos hablado antes, que es el régimen de los Assad, particularmente el régimen de Bashar al-Assad, pero claro, ha tenido también su responsabilidad el padre, Hafez al-Assad, pero me gustaría que explique un poco el régimen de terror del régimen Assad, particularmente de la época de Bashar al-Assad, la más contemporánea, de modo que la gente pueda entender un poco este nivel de dictadura, si se puede calificar así.
Claro, es que no sé, creo que no se conoce, porque Siria fue un agujero negro durante 50 años y en el que las comunicaciones estaban muy controladas. Creo que es un contexto más equiparable a, por ejemplo, Corea del Norte o Eritrea que a los países vecinos. Entonces es muy difícil que de un día para otro, con ese estallido de contenidos que hubo en 2011, de repente se puedan entender todas esas claves que faltaban de tantos años. Creo que decir dictadura se queda corto, creo que las palabras hoy en día se nos quedan cortas, incluso creo que la palabra genocidio se está quedando corta en Gaza, se está quedando corta en Palestina, sobre todo por este elemento de exhibición, de exhibición de la maldad, de exhibición de la inhumanidad, de exhibición de la tortura. Estaba viendo hace unos días unas imágenes de unos soldados israelíes asando carne a la brasa, al lado de un campo de refugiados en Gaza, para que además de la hambruna que les hacen pasar, oliesen los olores, los aromas de los jugos de la carne. Entonces yo me quedo sin palabras, Samir, para describir el nivel de sadismo, de maldad, de deshumanización de esta gente y de este Estado. Creo que es que faltan las palabras, que se nos quedan limitadas. Y en la época de Al-Assad, justamente, ¿en qué sea? Porque tenía campos de internamiento, campos de concentración, cárceles, Sí. que no sé si se puede llamar cárceles. Claro, no se pueden llamar cárceles. Hablamos de, igual que la dictadura es una dictadura, pero no solo, porque hay dictaduras sin que ninguna sea la opción aconsejable para ningún pueblo, pero hay dictaduras que no bombardean a su población con armas químicas. Hay dictaduras que no bombardean un hospital con todo lo que hay adentro. Y yo creo que estamos instalados ya, por desgracia, en esta nueva normalidad a la que han contribuido enemigos de la humanidad como Putin, como Assad, como Netanyahu, en la que ya no hay distinción entre civiles y combatientes. Se puede bombardear un hospital entero porque dentro supuestamente hay alguien de Hamas o porque dentro supuestamente hay alguien de ISIS, que esto es algo que tanto Putin como Netanyahu hacen muy bien. Y concretamente Assad, con esas décadas de represión, de silencio, hemos visto que no había ninguna línea roja, hemos visto armas químicas utilizadas contra civiles, contra niños, y hemos visto un nivel de destrucción que no sé si es comparable a muchos otros contextos, exceptuando el palestino vecino, y concretamente la cuestión de los niños. Los niños han sido el objetivo. Y yo recuerdo en Siria varias organizaciones de derechos humanos sacaron informes en los que hablaban de la guerra contra los niños en Siria. Y ahora, por supuesto, estamos viendo también la guerra contra los niños elevada a la enésima potencia por parte del Estado israelí en Gaza. Además, otro paralelismo es que Siria se llegó a nombrar como cementerio de periodistas. Y desde luego, hoy en día, Palestina es un cementerio de periodistas. Estas cosas no son casuales, estas cosas se retroalimentan y van a más, si no se las frena y no se las está frenando. Entonces, en el caso de Siria, los niños fueron desde el principio el objetivo, porque no había un objetivo de acabar con una expresión armada, de una rebelión armada. Había el objetivo de acabar con el tejido social, con la moral siria, con cualquier intento de esperanza de salir de esa dictadura en la que llevaban décadas inmersos. Entonces, lo primero que se hizo fue ir contra el eslabón más débil, que es lo que más le puede doler a una familia, pues sus hijos, sus niños. Entonces, un grupo de niños de Daraa hicieron una pintada, el pueblo quiere que caiga el régimen, y esos niños fueron detenidos, se los llevaron a un centro de detención en Daraa y los devolvieron a sus familias con las uñas arrancadas. Ha habido muchísimos niños que han muerto bajo tortura, niños, niñas que han muerto bajo tortura, cuyos cuerpos han quedado desfigurados. Es algo que es muy doloroso repetir, que a mí no me gustaría repetir, pero que creo que es importante entender para dar la medida de lo que estamos hablando y de lo que han tenido que aguantar los sirios. Imaginaos, si ya era así antes, imaginaos lo que ha sido vivir en Siria después de todo ese proceso revolucionario y de la represión que lo siguió. Entonces, por eso me parece tan heroico y me parece tan meritorio que los sirios y las sirias todavía tengan la capacidad, tienen muchísimas ganas de vivir, tienen muchas ganas de reconstruir su país. Estamos viendo ejemplos cotidianos que nos muestra también ese maravilloso medio que es Al Jumhuriyya,
que nos muestran medios como Syria Untold, que son iniciativas de reconstrucción de Alepo, que son iniciativas de semilleros, que son iniciativas lideradas por mujeres, iniciativas de pequeñas agricultoras, iniciativas de limpieza de las calles en zonas como Alepo, en zonas como Deir ez-Zor, pues cosas que todavía no tienen la capacidad de hacer las autoridades, las están haciendo voluntarios, jóvenes voluntarios. Siempre que vemos a jóvenes limpiando, recogiendo, plantando, cultivando, ejerciendo su derecho a ser ciudadanos, que es algo que en Siria no ha existido. En Siria no ha existido la noción de ciudadanía con derechos, con libertades, con deberes. Solo han existido súbditos, solo han existido esclavos de esta familia que trataba el país como una finca de su propiedad, y que la gente tome en sus propias manos sus derechos y sus obligaciones es en sí algo que poner en muchísimo valor y que mimar. Entonces, más apoyo, más ayuda, más empatía con los sirios y menos exigencias y menos expectativas. ¿Qué opina de, lo cité anteriormente, pero particularmente, no solamente en España, en Francia también, algunos partidos de izquierda que cuando han visto la caída de Bashar al-Assad estaban como diciendo que había ganado el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Claro, me da más bien que esta gente no está bien informada sobre lo que era el régimen de Bashar al-Assad, pero ¿qué le provoca cuando ve que partidos estatales pueden tomar, pueden decir cosas así? Pues me parece devastador, Samir, porque estamos en un momento de auge de autoritarismos en el que necesitaríamos ser capaces de generar una respuesta a la altura de los retos que tenemos por delante, de los desafíos, de las amenazas, de esos enemigos de la humanidad de los que hablábamos. Que tendríamos que ser capaces de reconstruir un internacionalismo, una solidaridad internacional basada en principios y no en ejes geopolíticos. Bombardear a una población civil, lanzarle armas químicas, no está bien si lo hace Estados Unidos y no está bien si lo hace Rusia. Y no sé cómo puedo tener que estar diciendo algo tan básico, tan obvio, que no sea básico y obvio para buena parte de esos sectores que mencionabas, que no han sabido poner el foco en que se estaban liberando campos de exterminio, en que estaba cayendo una dictadura de décadas atroz, que ellos serían los primeros, esas personas de izquierda serían las primeras que estarían en la cárcel sufriendo torturas si les hubiera tocado vivir o caer bajo un régimen como ese, y que no sean capaces de empatizar, que desde luego pueden hacer todas las críticas, y muchos sirios también las hacen, al gobierno interino actual y a sus intereses y a cualquier cosa que se esté haciendo en Siria, pero no desmerecer que se liberen esos campos de exterminio. O tenemos que ir a preguntarle a la gente que estaba ahí encerrada si estaban mejor dentro que fuera. Contó un detalle de un preso que salió de la cárcel, que lo ha visto. ¿Puede contar la anécdota? Sí, vi a un preso que salía de una cárcel, creo que era en Sednaya, que era una de las cárceles más infames. Un sitio tan bonito como Sednaya, que era una zona hermosa de peregrinación cristiana. Y este aparato represor y criminal de los Assad lo convirtió en uno de los mayores centros de tortura y de exterminio del país. Y de ahí liberaron a presos, y salía uno viejecito preguntándole a otro si es que nos ha liberado Saddam Hussein, porque se habían quedado en esa época de los años 80 de la enemistad entre esos dos líderes del Ba'ath, que eran Saddam Hussein y Hafez al-Assad, que eran dos némesis del Ba'ath. Entonces, imaginaos el nivel de aislamiento, que yo no lo he visto en otros contextos, de que una persona lleve 40 años y no haya tenido una noticia del exterior, una mano del exterior, una voz del exterior, que le informe de nada de lo que ha pasado en 40 años. Imaginaos el nivel de aislamiento y el nivel de desprecio por la vida y por la dignidad humana. Entonces, yo le preguntaría a cualquiera de estos sectores que defienden algo así, que lo ven como un mal menor. Claro, es un mal menor para el que no lo tiene que soportar. Yo les preguntaría si les gustaría a ellos vivir bajo ese mal menor. Porque si ellos aceptan las consecuencias de vivir
en un lugar donde existen campos de tortura como el de Sednaya, yo les animo a participar de esa experiencia. Pero el mal menor para los demás, no. Para los demás tenemos que desear lo mismo que deseamos para nosotros mismos. ¿Qué es esto de mirar al mundo y decidir si es legítimo bombardear o no, en función de dónde vienen las bombas, en función de cuál es el eje geopolítico, en vez de intentar entender qué es lo que está pasando ahí dentro, cuáles son las luchas internas? Ya está bien de mirar al mundo con una lente solo geopolítica y regional y global para lo que nos interesa, y de no asomar la cabeza para entender cuáles son las cuestiones internas, sociales, económicas, políticas, de justicia social. Ya está bien de capas y capas de complejidad para lo propio, y cuando se mira al otro del sur, al otro árabe, al otro musulmán, cuando se mira al otro no hay complejidad. Todos son ejes, todos son monolitos, todos son falsas dicotomías. Un poquito de complejidad en el análisis, amigos y amigas. Hablando de esto justamente, porque lo que acaba de pasar evidentemente en Siria, si la gente se informa un poco, se va a dar cuenta del terremoto, y peso mis palabras, del terremoto geopolítico que esto supone ahí en Oriente Medio. Cambia completamente el juego de cartas, evidentemente, pero hablando justamente de ver la realidad a través de una cerradura, como para decirlo de alguna manera, ¿qué opina de el tratamiento de la información en la prensa española sobre Siria? Pasando si hay que ignoran o que no informa bien. Yo no sé, ¿qué opina del tratamiento de la información hacia Siria? Creo que hay una crisis de modelo de negocio. Yo he escrito un paper con mi compañero de la Universidad Carlos III, Eduardo Rodríguez, sobre cobertura en medios de comunicación españoles de cuestiones relativas a migraciones y refugio. Entonces, la cuestión va mucho más allá que cobertura de conflictos, cobertura de migración, cobertura de refugio. Es una crisis de modelo de negocio en sí mismo. Es una crisis económica, es una crisis de quién toma las decisiones, es una crisis de cómo preservar el periodismo como un servicio público más allá de un negocio en el que lo que vendemos es un producto. Entonces, eso es ahora mismo lo que está en juego y no está resuelto. Entonces, muchos medios de comunicación con muy buenas intenciones y ganas de hacerlo bien no tienen dinero para enviar corresponsales. Entonces, cuando no se pueden enviar corresponsales, ya la cosa cojea a nivel de información. Creo que ahora mismo hace falta colaboraciones con medios locales. Creo que el periodismo mejor que se está haciendo es el periodismo local, donde no se ven estos mismos tics o vicios, quizá porque tienen más margen, porque son más pequeños, porque la financiación que tienen les sirve para lo que necesitan hacer a un nivel muy pequeño. Pero ya os digo que medios como Al Jumhuriya y el trabajo que están haciendo, por ejemplo, los compañeros palestinos, con muchas veces muy pocos recursos o nada, o con unas presiones insoportables, creo que puede dar lecciones al mundo y creo que debemos aprender de eso. Creo que en España hay una tendencia a cubrir lo que sucede en el momento de la explosión. Lo digo siempre con mis alumnos de comunicación en la Carlos III, que abundan las explosiones más que las explicaciones. Y sin embargo, las explicaciones son fundamentales para entender la explosión, porque si no, estamos lanzando una explosión aquí, un atentado allá, pero no terminamos de entender lo que está en juego, cómo nos afecta y cómo nos apela como humanidad, y en qué medida es algo importante o no es algo importante, en qué medida son cuestiones sistémicas, qué nos dicen del mundo en el que vivimos, del mundo hacia el que vamos. Entonces, toda esta labor periodística necesita más dinero, necesita repensar también la información como un bien público y repensar cuál es el modelo de negocio en torno a la información ahora mismo. ¿La han invitado a tertulias o debates para hablar de Siria con todo lo que ha pasado últimamente? Pues me prodigué mucho justo en el momento de la caída del régimen a finales de 2024. Hubo un momento en el que hubo mucho pico de interés, muchas llamadas, mucho aparecer en medios, pero bueno, es algo que sí suele suceder, que en ese momento pues hay mucho interés y luego el interés va decayendo
cuando haya un seguimiento de los conflictos o de los post-procesos, qué es lo que sucede, pues es más difícil ahí lograr tiempo o lograr atención. Entonces ahora mismo no veo que haya, o por lo menos no es mi caso, ¿no?, tantas invitaciones a participar en encuentros. A pesar de la importancia de los eventos, porque esto es sin precedente. Es fundamental. Ahora mismo no, ya te digo que a finales de diciembre sí, ahora mismo no. Y lo que creo es que hay que seguir trabajando más allá de los picos de interés, con novelas como esta, pero también con música. Creo que Siria ha tenido un florecer, un renacer cultural, igual que lo tuvo Egipto en su momento. Creo que toda la región mediterránea es una mina de expresiones artísticas, culturales, más allá de lo académico, más allá del arte formal y canónico. Y creo que ahora que Siria tiene cierto margen, estoy deseando leer muchas novelas y muchas obras culturales, porque creo que hace falta preservar la memoria de lo que se ha vivido. España ha sido uno de los primeros países que Álvarez se reunió con Al-Shara, uno de los primeros países que lo hizo. Imagino que le ha tenido que agradecer mucho. ¿Qué le pediría a España o al gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar para ayudar, quitando evidentemente lo de ayudar a nivel forense a los sirios? ¿Qué pediría España para ayudar a los sirios, lo más urgente? Lo más urgente, pues es que hay muchísimas cosas que España podría hacer, y más allá de declaraciones de apoyo a un Estado palestino, que desde luego viene bien que se hagan, pero creo que hay que ser más firme en las acciones, tanto en lo tocante a estados genocidos como el israelí, como al apoyo de procesos de justicia transicional como el que afronta Siria. Hay que convertir, y esto es algo que hemos pedido y que hemos trasladado, pues diferentes personas sirias, españolas, hemos trasladado al gobierno español la necesidad de que Siria pase a ser un país prioritario en cooperación internacional, como lo son otros, y creo que convirtiendo Siria en un país prioritario como eje de apoyo, España puede destinar muchos más recursos para cuestiones tan urgentes como esta que te comentaba, de la identificación de cadáveres con tecnología de ADN, de equipos forenses. Cuestiones como la memoria, archivo, documentación, es algo muy importante. Cuestiones también como tareas de desminado, porque hay muchas minas puestas por el régimen anterior, y todos los días me llega noticia de alguien, de una persona, a veces niños, que está correteando por un campo y salta por los aires, por las minas, porque no hay tampoco mucho expertise, mucho equipo formado, más allá de los cascos blancos, que hacen un trabajo maravilloso, pero es insuficiente. Entonces España tiene mucha experiencia también en tareas de desminado, que podría aportar en cuestiones también relacionadas con energías renovables, porque Siria y España en cierta medida tienen un clima parecido. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer para acompañar este proceso, inversiones a través de acuerdos económicos que no son solo en beneficio del pueblo sirio o del país, sino que también pueden beneficiar a España, desde luego. Esto es una cosa. Y creo que además España está en una posición privilegiada, porque por alguna razón, no sé si del todo merecida, España goza de muy buena reputación en el Levante árabe. Creo que su posicionamiento con Palestina, por hablar de eventos últimos, y también cuestiones anteriores, históricas, relacionadas pues con esa historia compartida de Al-Ándalus, relacionadas con cuestiones gastronómicas, culturales, climáticas, musicales. Creo que incluso por esa tremenda carta de presentación que es el flamenco en el mundo, con el que los sirios tienen muchísima conexión. No conozco a ningún sirio que no ame a Paco de Lucía, que no ame a Camarón. Creo que Siria tiene muchísimo amor por España, ya digo, más del que quizá a veces merecería, y que España podría utilizar esta oportunidad como actor privilegiado, porque no hay esa visión de países como Alemania o del norte de Europa, no hay esa visión que sí hay con España, y que le puede permitir que todo lo que España quiera hacer en Siria se reciba con mucho más acompañamiento, con mucho más cariño que con otras potencias. Así que yo animo a España a estar a la altura de lo que el pueblo sirio necesita ahora, porque tendrá un gran aliado
en un momento histórico. Última pregunta. ¿Próxima novela? Pues próxima novela, de momento estoy acariciando el renacer de esta, cuando la revolución termine, Sí. y tengo algunas cosas en mente, algunas relacionadas con un viaje a Siria que me gustaría hacer pronto, y otras que todavía no puedo contar, porque creo que cuando algo lo cuentas, pierdes energía de hacerlo. Y es algo que de verdad creo que contarlo hace que tengas menos energía luego para hacerlo. Pero en cuanto tenga más cosas hechas, serás el primero en saberlo. O sea, Entonces guárdalo. ¿Estarás en la Feria del Libro de Madrid? voy a estar en la Feria del Libro el 30 de mayo, creo que es el 30, con pepitas de calabaza. Luego te paso las fechas exactas para ponerlas. Y en varios días de junio estaré también con mi querida librería Balquís, con la librería de Casa Árabe y seguro que nos veremos por allí. Fantástico. Pues hasta la próxima. Muchísimas gracias, Leila. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.